Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando los 3 equipos que el jeque o que el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita tiene en la mira para poder comprar. Como todos sabrán, el fondo que le estoy comentando de Arabia Saudita y un jeque puntualmente que es quien está enfrente y es el que termina dando la cara y es el que más se ha conocido en las últimas semanas, ha adquirido el Newcastle de Inglaterra. Vamos a repasar un poco más puntualmente la historia, cuáles fueron los últimos pasos, cuánto pagaron por este equipo, pero la realidad es que no quieren quedarse ahí, sino que quieren seguir expandiéndose dentro del mundo del fútbol y han aparecido 3 equipos puntualmente que están en la mira para poder ser parte también de este nuevo grupo que parece que se empieza a gestar con esta gran cantidad de capitales que vienen directamente desde Oriente. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su like y su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita. Más del 70% de la gente que ve los videos no está suscripta, que también tiene en la descripción todos los links de mis redes sociales y de mis canales secundarios, y que ahora sí arrancamos con el video. Como les decía, este fondo de inversiones pública de Arabia Saudita sigue buscando nuevas inversiones para poder incursionar cada vez más en el mundo del deporte y puntualmente en este caso en el mundo del fútbol. Se sabe que tiene una fortuna que es inmensa comparada con la de, por ejemplo, los dueños del Paris Saint-Germain, que son la familia real catarí, que se estima que tiene una fortuna cercana a los 6.500 millones de dólares. Mismo los dueños del Manchester City, que hasta el momento eran uno de los grupos más importantes en cuanto a cantidad de dinero, con una fortuna estimada en 23.000 millones de dólares. Bueno, en caso del fondo de inversiones de Arabia Saudita tiene una fortuna de 320.000 millones de dólares. Una locura, con lo cual pueden llegar a ser, con invertir solamente una parte de ese dinero en el mundo del fútbol, pueden llegar a cambiarlo completamente. Como les decía, hace una semana se confirmó su llegada a la Premier League, su primer equipo dentro del fútbol, y terminaron pagando por este equipo, por las urracas del Newcastle, cerca de 353 millones de euros. Un equipo que obviamente hoy en día, al menos al momento en el cual estoy haciendo el video, ya despedió su DT, empiezan a sonar varios nombres, que quizás cuando lo suba ya está confirmado cuál va a ser el nuevo técnico. Suenan muchos nombres de cara al mercado de invierno, suena Cavani, suena Bale, suena también Keylor Navas, entre otros. También se habla mucho acerca de la posibilidad de cómo va a terminando el Newcastle, porque la realidad es que hoy en día se encuentra en puestos de descensos. La idea obviamente sería no perder la categoría para no perder un año en lo cual es el proyecto, porque se sabe que se vienen cosas muy importantes desde lo deportivo. Pero la realidad es que más allá de esto del Newcastle, que no es el tema al cual viene hoy, simplemente está ligado, como les decía, se está hablando mucho acerca de la posibilidad de sumar puntualmente un equipo, y en los últimos días también aparecieron 2 equipos más. La realidad es que son 3 equipos que hoy en día no se encuentran en la mejor situación económica, en algunos casos se encuentran en una muy mala situación, no solamente económica sino también deportiva, por lo cual obviamente lo ven como una posibilidad y una oportunidad de mercado. Es decir, un equipo que tiene deudas, que no se encuentra en la mejor situación, claramente vale menos que un equipo que se encuentra en la mejor situación económica y que no necesita el dinero al instante para poder seguir sobreviviendo. Como les decía, más allá de que son 3, que obviamente los vamos a mencionar y vamos a explicar puntualmente cada uno de los casos, hay uno puntualmente del cual se está hablando mucho, que es un equipo que nada más y nada menos es el Inter de Milán, uno de los equipos más importantes a nivel histórico y actualidad del mundo, no solamente el fútbol italiano, el vigente campeón del fútbol italiano, del cual ya inclusive se empiezan a hablar de negociaciones y comunicaciones entre los actuales dueños y la familia, o en realidad el fondo de inversiones de Arabia Saudita. Como les decía, es el vigente campeón del fútbol italiano. En junio del año 2016 fue comprado por la firma china Suning, una de las firmas y una de las empresas más importantes de ese país, que adquirió el 68,55% de las acciones que tenía el Inter. Si no me equivoco, en ese momento el dueño era un empresario tailandés, el cual le terminó vendiendo esta cantidad de acciones, por lo cual se convirtieron en el dueño mayoritario del Inter de Milán a cambio de 270 millones de euros. Bien, a partir del año 2018 también se terminó confirmando que iba a tener un nuevo presidente, que es Steve Zhang, que es un empresario también chino, muy joven, el presidente más joven en la historia de este equipo italiano, y que además es el hijo del cual es el principal cabeza de lo que es esta empresa, que es el Suning. Ahora bien, desde el año 2020 cambió completamente el panorama. Una de las empresas más importantes de China, debido a todo lo que fue la pandemia, la recesión, que obviamente llevó a muchas empresas a quebrar y a perder muchísimo dinero y a endeudarse debido a que no podía tener el normal funcionamiento de
todo lo que era su operación, llevó a que empresas como Suning hoy en día se encuentren prácticamente en bancarrota. Puntualmente esta empresa, que es la dueña del Inter, actualmente tiene una deuda de 7.000 millones de euros. Desde el gobierno chino y desde el Estado, que es uno de los países más sólidos en cuanto a economía, están haciendo lo imposible para poder salvarla porque, a ver, más allá de que tiene deudas, es una de las empresas más importantes, da muchísimo puesto de trabajos y la verdad es que perder una empresa así sería también una pérdida para lo que es el Estado en China. Para que se den una idea de lo mal que está, tiene que pagar esos 7.000 en un año, o si no posiblemente termine en bancarrota y desapareciendo. El equipo que tenían en la Superliga China, que era el vigente campeón, el Jiangsu Suning, que tenía muy buenos jugadores, había comprado por muchísimo dinero, hoy en día desapareció también, no pudo inscribirse en la Superliga de este año, por lo cual no pudo defender el campeonato y hoy en día no existe como un equipo tal dentro de lo que es el fútbol profesional chino. Y el Inter, que obviamente se puede mantener debido a los ingresos que genera, hoy en día no recibe dinero por parte de los capitales chinos, que son sus dueños, y tiene que recurrir a la venta de jugadores. Recordemos que en estos últimos mercados, más allá de ser el vigente campeón de Italia y que podría tener un mejor equipo para competir en la Champions League, tuvo que vender a dos de sus principales figuras, como el caso de Romelu Lukaku, que se fue al Chelsea por muchísimo dinero, y lo mismo con Achraf Hakimi, que se terminó yendo al Paris Saint-Germain, más allá de que quizás no tenían tanto en mente poder venderlos. La realidad es que ya comenzaron las charlas entre Bin Salman, que como les digo es el jeque que aparece en todas las fotos y el principal representante del fondo de inversiones pública de Arabia Saudita, y la familia Zhang, que actualmente es la propietaria de la mayoría de las acciones, como les dije casi el 70% del Inter de Milán. Y teniendo en cuenta el valor que tiene actualmente la plantilla del Inter, que según Transfer Market son unos 525 millones de euros, actualmente todo lo que sería la operatoria del Inter y demás está valorado en cerca de 1.000 millones de euros, que por parte de Arabia Saudita tienen pensado pagarlo en algún momento, por lo cual se puede llegar a sumar este equipo tan importante y habrá que ver el nivel de inversión que termina obviamente llevando al Inter a una mejor posición económica para poder adquirir mejores jugadores. Pero como les dije, más allá de que el Inter es el equipo que más se nombra, porque es el equipo más importante, porque ya inclusive hay charlas y se están filtrando cada vez más, hay dos equipos que también se están mencionando que están en la órbita de este fondo de inversiones de Arabia Saudita. Uno de ellos es también del fútbol europeo, en este caso de la Liga Francesa, es el Olympique de Marsella, un equipo histórico que actualmente el 95% de su propiedad es de Frank McCourt, un empresario estadounidense que ya en algún momento tuvo una oferta por parte de Arabia Saudita para venderlo. Más precisamente le habían ofrecido 250 millones de euros por el equipo y 150 millones por el velodódromo, que es el estadio del Marsella, pero finalmente en ese momento sintió que no era una oferta acorde a lo que él quería y la terminó rechazando. Nuevamente hay charlas, la realidad es que hoy en día la última temporada tuvo un pasivo de casi 80 millones de euros el Marsella, por lo cual cada vez está más sumido en deudas, no genera muchas ganancias, desde lo deportivo tampoco se encuentra en el mejor momento de su historia y hoy en día si llega una nueva oferta, quizás el empresario estadounidense no vería con malos ojos deshacerse del equipo y también estos fondos de Arabia Saudita nuevamente podrían venir a la carga. Pero también salió la información de que podrían aterrizar en el fútbol sudamericano, más precisamente en Brasil. Y esto está directamente ligado a la muy buena relación que tiene el jeque que está al frente de las operaciones, Bin Salman, con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El equipo puntualmente que se está hablando que puede llegar a sumarse es otro que también se encuentra en una crisis muy profunda desde lo económico y lo deportivo, como el Cruzeiro. Un equipo histórico de Brasil que ha ganado muchísimos títulos, que en el año 2019 sufrió un descenso histórico, el primero en su, justamente valga la redundancia, historia, que actualmente se encuentra jugando en la segunda división del fútbol de Brasil, lejos de los puestos de ascenso, actualmente en el puesto número 12 de lo que sería la Serie B del Brasileirao. Tiene una deuda de más de 70 millones de reales, que parece poco quizás para lo que maneja hoy actualmente el fútbol europeo, pero es muchísimo dinero para un equipo en Brasil, y la realidad es que los jugadores inclusive se encuentran en huelga y no quieren jugar hasta que le paguen los salarios que están atrasados por muchísimos meses. En este contexto también aparece la posibilidad de que el fondo de inversiones de Arabia Saudita ponga dinero, compre una parte importante del equipo y lo pueda llevar a la gloria pensando a futuro. Así que no mucho más para decir, por el momento son los tres equipos que escuché, más allá de que hubo algún que otro rumor que rápidamente fue descartado. Estos tres que les mencioné, el Inter puntualmente, el Olympique de Marsella y el Cruzeiro en Sudamérica, son los tres que se podrían llegar a sumar, tanto en el corto como en el largo plazo, a este grupo que está formando Arabia Saudita con equipos que hoy en día se encuentran encabezados con el Newcastle de la Premier League. No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita y nos vemos mañana en otro video.